Compañeros y compañeras, a todos los que estáis aquí presentes, al compañero José Luis Girón, que haciendo uso también de su ejercido y desarrollar voto telemático ya también sobre los puntos del orden del día, y al compañero Sergio Toro, que está también confinado y está presente telemáticamente con alguno más, ¿no? Bueno, pues pasamos al orden del día que tienen en vuestro poder. El primer punto es una aprobación del acta correspondiente a la sesión del 17 de junio del año 2021. ¿Hay alguna apreciación que hacer al acta? ¿Aprobamos? Gracias, compañeros y compañeras de corporación. El siguiente punto es la dación de cuenta de la resolución 378-89 de 2021, en el que se delegan con carácter provisional las delegaciones del área de emprendimiento, innovación, juventud y deportes y de la segunda tenencia de alcaldía al segundo teniente de alcalde Sergio Toro. Saben ustedes, como les comentaba al inicio, que el compañero José Luis Girón pues, se encuentra de baja paternal y mientras dure la misma pues va a asumir las funciones el señor Sergio Toro, ¿vale? El tercer punto es una resolución, la 345 de 2021, sobre la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023. Como vimos en la comisión informativa, un aspecto formal que requiere también desde la intervención. Señor interventor. Sí, como bien sabemos, la Ley de Subvenciones establece la necesidad de elaborar en su artículo 8 un plan estratégico de subvenciones con carácter previo a la concesión de cualquier subvención. En este sentido, recibimos por parte de la vicepresidenta del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana una propuesta para la modificación del plan estratégico ya aprobado por resolución de la alcaldía, y se elaboró una propuesta por el delegado de Hacienda, previo informe de la intervención municipal, y mediante la resolución de 3.789-2023 se ha procedido a la modificación en lo que respecta a lo que es el aspecto del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, lo que es el plan estratégico para la posterior concesión de las subvenciones del área de dinamización ciudadana. Pues muchas gracias, señor interventor. Pasamos al punto cuarto, que sería en este caso la dación de cuenta. Sí, Emilio. Muy buenas. Vamos a ver, a mí no me queda bastante claro. Tengo entendido, hace un año aprobamos el nuevo modelo para llevar a cabo las subvenciones en concurrencia competitiva y ahora se presenta esta dación a cuenta que no contempla lo aprobado hace un año. Mi pregunta es, ¿por qué no se hace efectivo lo que aprobamos? No sé si es falta de personal o... ¿Vale? Solo eso, gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues estamos un poco en la actualización de toda la toma de decisiones y del procedimiento. Lo único que se hace es abrir la posibilidad a que todas esas soluciones estén y poner en marcha, pues en el Consejo, en este caso del Instituto y del resto de entidades dependientes, se pondrán en marcha las convocatorias como procede. ¿Vale? Gracias. Sí. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría que Blanca, como vicepresidenta del Instituto, nos explicase cuál es el motivo de esa modificación en la que pasa de las subvenciones ser solamente nominativas en esa franja pasar a ser nominativas y directas, aparte de las de concurrencia pública. Yo creo que tiene que haber algún motivo para esta modificación, entonces me gustaría que la concejal nos explicase exactamente cuál es el motivo para cambiar el plan director de todo esto. Gracias. Gracias, Vicenta. Bueno, esto es en el marco de una resolución de la presidencia. Si abrimos a abrir un punto de turno de palabras, pues lo abrimos y cierra si acaso la señora de Pablo, porque se ha hecho la alusión. Y ya está, pero no sé si queréis intervenir ninguno más, porque esto es una acción de... Ah, bueno, pues venga, Blanca. Venga, Blanca, pues la duda. Por aclarar alguna cosa más. La duda simplemente viene fácilmente a paliar una situación de estrés que se había producido este año y a resolver lo que anteriormente eran los convenios nominativos por unas subvenciones de carácter directo. No se ha cambiado el plan estratégico de subvenciones, simplemente se van a hacer
de forma directa las que ya venían siendo, es decir, las de los clubes como el club de vóley, el club de tenis, los clubes deportivos, de fútbol, perdón, que ya contaban con esta subvención. Para el curso que viene, para el año que viene, y en la normalidad se hará el plan de subvenciones convenido y aprobado. ¿Vale? Gracias. Pues muchísimas gracias, señora de Pablo. Espero con esto que queden aclaradas las dudas. Pasamos al punto cuarto, que son la dación de cuentas de los informes de intervención, conforme al artículo 218 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Igualmente, resumen de los resultados del control interno de 2020 y la dación cuenta del plan de acción, tal y como vimos en la comisión informativa, porque se interrelacionan los unos con los otros, pues le damos la palabra al interventor. Están interrelacionados, como estuvimos comentando en la comisión, el punto cuarto, quinto y 6. Las obligaciones de suministro de información de la intervención municipal para lo que es incrementar la transparencia pública ha incrementado también lo que es el trabajo para lo que es la intervención municipal. El primer punto, que es la dación de cuenta de lo que son los informes del artículo 218, viene por una resolución de 15 de enero de 2020 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas en lo que es la rendición de telemática de la cuenta general, que incluye no solamente la rendición de la cuenta general, sino de todos los informes que, conforme al artículo 218, tiene que remitir esta intervención. Estos informes se remiten de forma telemática y de forma manual a través de la plataforma de rendición que tiene el Tribunal de Cuentas y que tenemos que remitírselo. Y que igual que remitimos la cuenta general, tenemos que remitir todos los informes conforme a la estructura que nos establece el Tribunal de Cuentas y posteriormente, igual que tenemos que remitir la cuenta general, tenemos que dar cuenta al Pleno de esa revisión de estos informes. Igualmente, el Real Decreto 424/2017 de control interno de las entidades locales ha establecido la obligación de elaborar por parte de la intervención un informe anual que haga un resumen de todos los informes de control interno por parte de esta intervención. Se establece no solamente ese informe, un resumen de todo lo que es no solamente la estructura de la intervención, sino la resolución de 2 de abril de 2020 de la Intervención General de la Administración del Estado ha establecido la estructura de cómo tiene que realizarse ese informe general, estableciendo el ámbito objetivo, el número de informes que ha emitido esta intervención general y también las condiciones y las recomendaciones que esta intervención realiza respecto de esos informes. Se ha remitido a la Intervención General del Estado ese informe anual y hay que dar cuenta también a este Pleno de la remisión de ese informe. Ese artículo 37 está relacionado con el siguiente artículo, que es el artículo 38, que establece que el alcalde debe elaborar un plan de acción en base al informe que ha establecido el interventor, de modo que todas las conclusiones que se establecen en ese informe general debe dar lugar a una serie de medidas para subsanar las deficiencias que en el informe se han elaborado por parte del interventor. En base a ello, tuvimos una reunión y se concluyó que era necesario a todas las áreas del ayuntamiento que estaban en cierta medida afectadas por esas deficiencias que se habían elaborado en el informe del interventor, se remitieron una serie de anexos que debían de rellenar todas las áreas, en la cual en esos anexos se establecían las medidas que cada una de las áreas iban a adoptar y el responsable para que deberían de subsanar esas deficiencias. Es cierto que no todas las áreas, como en este caso el área de personal, no nos ha remitido o no ha tenido tiempo de evaluar todas esas medidas, pero sí el resto de las áreas sí han remitido esas, digamos, medidas que van a ponerse en marcha y, por lo tanto, hemos evaluado y hemos rellenado, mediante una resolución del alcalde, el plan anual de control que vamos a poner en marcha relativo a todos los informes y deficiencias que se pusieron en relación al año 2020. Una de las medidas que, como informamos en lo que es la Comisión de Hacienda, que se pusieron como deficiencias en el año 2020, que era la base de datos nacional de subvenciones, en el año 2021 ya se ha subsanado porque todo lo que son las convocatorias de lo que son el área social ya se han publicado en la base de datos nacional de subvenciones y todas las convocatorias relativas al plan contigo de esa área social ya están publicadas en la base de datos nacional de subvenciones y se pueden visitar sin ningún tipo de problema y aparece el Ayuntamiento de Marina del Aljarafe. Por lo tanto, el último punto, que es el punto 4, en el plan de acción, sí también dijimos en la Comisión de Hacienda que no es un plan de acción, digamos, de carácter fijo,
sino que se irá evaluando trimestralmente todas esas medidas que se han puesto de manifiesto para ir viendo la evolución de esas medidas e incluso desde todas las áreas las nuevas medidas que se vayan a poner en marcha. Bueno, pues muchísimas gracias, señor interventor, como siempre, por su claridad en la exposición. Pasamos al siguiente punto, compañero. Venga, señora Abad. Hola, muy buenas tardes a todos. Es que este punto nos parece muy importante porque en aras a la transparencia, ¿no? Y sí que queríamos poner de manifiesto que desde intervención se aportaban 4 carencias, como era la carencia de una herramienta informática, la carencia de una persona técnica informática que estaba en la plantilla, una carencia de software y el reglamento de fiscalización y control. Es verdad que el interventor ahora, en su intervención de ahora, ha dicho que se están subsanando muchas de ellas. En cualquier caso, nosotros sí que queríamos saber por qué no se ha podido cumplir el plazo, que era hasta el 30 de abril, para presentar esto y luego también qué consecuencia puede tener para nuestro ayuntamiento los incumplimientos tanto de plazo como las otras incidencias en áreas de riesgo que se marcaban, como es lo de no estar en la base de datos de subvenciones el año anterior, o las incidencias en nómina, o el personal laboral indefinido, pues saber un poco las consecuencias que puede tener para nuestro ayuntamiento no haber cumplido esto más los plazos. Y bueno, y ya se nos ha aclarado que para que se está subsanando de cara a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Si quiere alguna aclaración más, señor interventor. Precisamente anteriormente, como tú has comentado, precisamente el reglamento de fiscalización que estamos setando, esperamos tenerlo para el mes de septiembre. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los recursos con que cuenta esta intervención son relativamente escasos y entonces estamos en la tarea de elaborar el reglamento de fiscalización para que, conforme establece precisamente el Real Decreto 424/2017, podamos traer ese reglamento para aprobar antes de que finalice el año. La idea era traerlo antes, pero digamos que es la idea. Estamos también elaborando el pliego también de condiciones para igualmente tener ese programa que desarrolle también o que nos sirva de base para ese reglamento, porque ese reglamento de fiscalización es un reglamento que la fiscalización previa pasa a ser una fiscalización previa, una fiscalización limitada, como se realiza en la mayoría de los ayuntamientos ya, y tiene que servir o tiene de soporte, evidentemente, un programa que le dé soporte, porque si no sería inviable. El resto de incidencias, que por eso evidentemente la normativa establece ese plan de acción, hay que ir evidentemente desarrollándola y evidentemente cumpliéndola. Por lo que nos han remitido las áreas de este ayuntamiento, evidentemente es cierto que es una falta de recursos muchas veces lo que tiene este ayuntamiento, lo que determina muchas veces la falta muchas veces del incumplimiento de la normativa. Muchas veces, igual que hay en la intervención, la falta de recursos en otras áreas es lo que le imposibilita muchas veces el llegar a cumplir, o el llegar cuando hay la elaboración de los pliegos, y muchas veces la falta de llegar a elaborar los pliegos termina un contrato y todavía no se ha llegado incluso a terminar el cumplimiento o la elaboración del otro pliego, y eso se empieza un contrato con el otro, y eso es la deficiencia que muchas veces ponemos de manifiesto, y por eso en las distintas áreas se va a intentar arreglar o intentar poner de manifiesto todo eso, y se van a intentar por parte de las áreas en lo que hemos elaborado, pues entre todos intentar arreglarlo. En ese sentido, una de las cosas que ya se ha conseguido evidentemente es la base de datos nacional de subvenciones, que ya lo hemos arreglado, y a través también de lo que es el programa que tenemos, el MOA, que es todo el tema de los procedimientos, intentar evidentemente que todos los procedimientos van a ser telemáticos, y yo creo que va un poco también a solucionar todo lo que estamos intentando solucionar con los procedimientos. Muchas gracias, señor interventor. Pues ciertamente es actualizar, desarrollar y una estrategia en torno a dimensionar adecuadamente en este ayuntamiento las unidades técnico-administrativas que dan soporte a todos los programas y proyectos. A veces nos embarcamos en determinadas
debate, y hoy lo que hace falta en el ámbito de esta casa es una estrategia, que es lo que recoge el plan de acción compartida y desarrollada también por los técnicos municipales en el ámbito de desarrollar las estructuras técnicos administrativas de esta casa que den soporte actual a esas circunstancias. Otras veces nos enganchamos quizás en otros debates acerca de otra situación de prestación de servicio, pero es que esta es fundamental porque se exige ya no la norma, sino que una administración absolutamente actualizada. Reforzar la estructura técnico-administrativa de esta casa. Gracias, compañeros y compañeras, y gracias, señor interventor. Pasamos al siguiente punto, que sería el 7º, es la resolución de las alegaciones a la aprobación definitiva de la plantilla del personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2021. Señor Rodríguez Tembleque. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, indicar que la plantilla es un documento de carácter presupuestario que se tiene que aprobar por el Pleno cuando se aprueban los presupuestos. Por eso se presentó en su día en el punto del orden del día, bueno, en otro punto del orden del día del Pleno donde se llevaron los presupuestos. Es un documento que, ya digo, donde se establece el número de personas que están trabajando en el ayuntamiento y la dotación presupuestaria que tiene cada una de las plazas. Es algo distinto a lo que es la RPT. Y en este caso, la modificación que se ha hecho de la plantilla únicamente recoge a las personas que han pasado de SODEFESA al ayuntamiento por la disolución de la misma, y aquellos casos que por sentencia pues les ha declarado indefinidos no fijos. La única forma para que, evidentemente, pues tengan la dotación presupuestaria es que estén incluidos en la plantilla. Y digo esto porque es el único cambio que se ha hecho. A pesar de eso, yo hablé con el presidente del comité de empresa, le comenté que no había ninguna modificación, pero que sí o sí había que incluir a estas personas porque si no, evidentemente, no podían cobrar la nómina. No planteo ningún problema de ningún tipo porque, como ya saben ustedes, estamos... y un poco en relación con el punto anterior, haciendo un análisis de toda la estructura de la plantilla, incluso una licitación que tenemos que adjudicar. Ayer hubo una mesa general de la gerencia donde estamos analizando la RPT, la valoración de puestos, en fin, un poco analizando todas estas carencias, la dotación de personal que necesita este ayuntamiento, como ha dicho el alcalde, sobre todo en el plano técnico. Por eso la plantilla no tiene más modificación. Los sindicatos, lógicamente, dentro de su capacidad y demás, yo entiendo, aunque quede un poco así, pues dentro de la estrategia de reivindicación que tienen los sindicatos, entienden que las plantillas se tienen que negociar, por eso presentaron las alegaciones como un documento más a su capacidad de negociación. Si, ya digo, yo hablé personalmente, incluso cuando presentaron estas alegaciones, se ha emitido un informe por parte de los técnicos de la casa donde dicen que no es necesario, que hay ya bastante sentencia en este aspecto y que la plantilla no es un elemento que tiene que ser negociado. A pesar de ello, ya digo, nuestra intención es negociar, evidentemente, todo lo que tenga que ver en la mesa general con la RPT y las plantillas de los trabajadores. O sea que es que no cabe aquí más negociación porque no ha habido ningún cambio que los que marca la ley. Por eso entiende el informe de los responsables técnicos que se debe desestimar esta alegación. Nada más. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Tembleque. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? ¿Votamos? Venga, voto... que tú quieres intervenir. Pues venga, claro, María. No te había visto. Perdón. Bueno, muy brevemente, para explicar el sentido de nuestro voto. Nuestro voto va a ser abstención, igual que fue abstención también cuando se trajo la aprobación inicial de esta plantilla, y es bueno por lo que el concejal de Hacienda ha estado explicando. El hecho de abstenernos es porque entendemos que es verdad que legalmente no es necesario el hecho de que esta plantilla sea fruto de una negociación colectiva, pero sí creemos que es la forma más conveniente. En esto coincidimos con los sindicatos, porque bueno, pensamos que esto no es una empresa cualquiera, es un ayuntamiento, debe de ser ejemplar en la búsqueda del consenso con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y pensamos bueno, pues que no es descabellado y es muy conveniente que la plantilla pues surja también de una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras.
Aparte de eso, pues bueno, también nos comentan desde el comité de empresa que también el plazo de tiempo del que han tenido la información, pues que no llega a los 15 días, que ellos consideran pues que sería un tiempo mínimo para poder analizarlo todo debidamente. Así que bueno, nuestro voto va a ser de abstención, pero también diciendo que entendemos que la plantilla actual pues mejora la situación anterior y por eso el voto no va a ser negativo, pese a que estas alegaciones pues se rechacen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Vamos a la votación. Grupo Vox, abstención. Grupo Ciudadanos, abstención. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, abstención. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Vamos al punto octavo, que sería la aprobación definitiva, en este caso, de un estudio de detalle de una parcela, la R8, del sector SR3, Camino de la Granadilla, que saben ustedes, un sector, localizándolo en Mairena, detrás, en la zona de expansión, camino de lo que será el futuro cementerio. Y tiene la palabra la señora Alonso Lápiz. Gracias, presidente. Efectivamente, en abril del 2021 se aprueba inicialmente el estudio de detalle, en mayo se hace la información pública, no ha sufrido alegaciones alguna, con lo cual traemos al Pleno la aprobación definitiva de este estudio de la LSR3 de Mairena. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Votamos? Intervención. Venga, señora. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, igual que en el punto anterior, sobre todo para explicar el sentido de nuestro voto. Nuestro grupo municipal va a votar en contra de este punto, como ya lo hicimos también con la aprobación inicial del estudio de detalle. Una de las razones principales es que no queremos fomentar más las dinámicas de crecimiento poblacional en el municipio, que no son las dinámicas de aumento del bienestar y de la calidad de vida, pero sí las dinámicas de crecimiento poblacional, sobre todo cuando hay necesidades que no han sido cubiertas, ¿no? Todavía tenemos, bueno, pues se inauguran nuevos parques, pero hay parques que están abandonados y que no se cuidan lo suficiente. Pues vamos a dotar nuevos polideportivos, pero tenemos polideportivos que tienen infraservicios en algunos casos. Tenemos unos servicios sociales que todavía están disminuidos y no son acordes a las necesidades de la población, o tenemos necesidades habitacionales que no se cubren a pesar de que aparezcan nuevas promociones de vivienda. Entonces, por ahí, en algún momento, la dinámica ha sido de crecimiento poblacional y de seguir atrayendo población, y creemos que tenemos que empezar a ser más conservadores con el espacio municipal que tenemos, más protectores y protectoras, y no queremos continuar o contribuir a esas dinámicas de crecimiento. Eso por un lado. Luego, no paramos de decir que hay distintos instrumentos de ordenación del territorio menores que el PGO, al que tenemos que ir adaptando, y esos instrumentos se tienen que adaptar al PGO, pero lo venimos diciendo en plenos anteriores y lo queremos volver a repetir. Nuestro PGO tiene un desfase ya de unos cuantos de años y no es el paraguas que era, sobre el que se tienen que ajustar los instrumentos, ¿no? Los planes parciales, los estudios de detalle, etcétera. Empezamos a impugnar ya más seriamente el PGO. No es el paraguas que queremos, hay dinámicas que no contempla, por ejemplo, las de sostenibilidad, y entonces pues tampoco por ahí lo entendemos muy bien. Y luego, con respecto al estudio de detalle de la parcela en concreto del Camino de la Granadilla, creemos que es de los pocos parajes vírgenes y naturales que nos quedan. Estamos viendo y observando desde distintos colectivos que el río Pudio en esa zona se está secando excesivamente. No sabemos muy bien qué capacidad de carga tiene, pero por un tema de precaución creo que teníamos que ser pues más conservadores y conservadoras, como venimos diciendo. Entonces, por estas tres cuestiones y también por la coherencia del voto en el estudio de detalle inicial, pues va a ser que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención, señora Alonso Lápiz? No, simplemente lo del crecimiento poblacional que ha comentado la señora Pérez me sorprende, sobre todo en el estado en el que usted se encuentra. No son las promotoras las que hacen el crecimiento, sino las personas y las familias y las mujeres que queremos tener hijos. Y Mairena del Aljarafe es cierto que tienen demandas y tienen ofertas. Y ante esa situación, siendo terrenos privados, no se puede negar a un privado dueño de un suelo que cumple con toda la normativa urbanística, normas y ordenanzas de planes parciales, a decirle que no, porque entonces estaríamos prevaricando o tendría una calificación penal mucho peor
que el diseño de ciudad, efectivamente, y se tiene que ver en un planeamiento urbanístico que tenemos que respetar. Hoy por hoy aprobado y hoy por hoy respetándose con todos y cada uno de los expedientes que trae el equipo de gobierno. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Me quedo con sus palabras, señora Pérez. Quieren ser ustedes conservadores. Posiblemente lo de redefinen. No es una situación del suelo. Yo creo que es la asunción quizás de la de muchas familias y muchas circunstancias que han traído el desarrollo de esta ciudad, que piensa alguna gente que una vez que están ellos ya en el territorio implantado nadie puede venir y desarrollar capacidad, talento, empresa o interés. Y contra esas circunstancias lo que me gustaría también es ser escuchado cuál es la alternativa. Porque esta expectativa o esta capacidad que tiene una persona sobre la propia propiedad de cada uno, tiene su derecho. Entonces, si ustedes conculcan el derecho, tienen que poner encima de la mesa cómo se soluciona que conculcan el derecho. ¿Cómo lo harían? ¿Quién lo pagaría? ¿Quién cambiaría la manera de interpretar el planeamiento urbanístico que está aprobado y las expectativas que tiene este señor o señora? Por cierto, familia, porque aquí cuando hablamos de territorio a veces solo hablamos de grandes constructores financieros. Aquí hay propietarios independientes, algunos incluso en estos sectores que gozan de seguir viviendo en un espacio público aunque hayan cobrado sus indemnizaciones privadas y tengan su aprovechamiento matriculado en este sector. Y luego en este caso es cuanto menos más paradójico porque la modificación del desarrollo de estas manzanas traen como consecuencia una estructura urbana que en lo que prima la colectivización, la participación colectiva de las unidades familiares. Es decir, se reordenan las manzanas preservando unas circunstancias objetivas de futuro en el urbanismo, que son ciudades más compactas, más sostenibles y en el que el escenario colectivo prima sobre los bloques privados independientes en los que están. Pues esto es lo que se está votando. Pero claro, me quedo con su afirmación. Quieren ser ustedes conservadores. Para eso, efectivamente, los que pensamos que el desarrollo, el progreso y el bienestar puede, aparte de repartirse, de no dejar a nadie en el camino, hay que generarlo con la expectativa de que mañana Mairena sea mejor, pues posiblemente por eso también participamos de que al menos quien tiene el derecho pueda desarrollarlo. Y en este caso, pues estos señores, porque tienen su derecho. Si no, se lo atropellaríamos y estaríamos en otro momento. Y aquí somos para dar certidumbre, no para generar incertidumbre. Bueno, pues vamos a la votación. Grupo Vox, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Vale. Cuando queráis tenemos esa conversación sobre la alternativa. El Partido Socialista a favor, señor presidente. Bueno, pues venga. En contra entiendo Adelante y a favor del Grupo Socialista, ¿no? Venga. Pues pasamos al punto 9, que es la aprobación definitiva, en este caso, de un estudio de detalle, también de las manzanas A1 y A2, del SR4, en este caso del Plan Generador de Acción Urbana. Es otro barrio que se está desarrollando en la ciudad. Señor Alonso Lapi. Sí, un expediente similar al anterior. En abril también se aprueba inicialmente el estudio de detalle. En mayo se somete a información pública sin alegaciones y traemos hoy aprobación definitiva condicionada a la autorización del complejo urbanístico. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. ¿Intervenciones por los grupos? Nada, vamos a votar. Venga, Grupo Vox, a favor. Adelante. Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, Ricardo, a favor. Adelante. Abstención. A favor. Gracias, señoras y señores concejales, compañeros y compañeras de corporación. ¿Vale, señor secretario? Pasamos al punto 10, que es la aprobación de una declaración, en este caso, de interés y utilidad pública del futuro cementerio, tanatorio y crematorio, desarrollado, en este caso, como saben, por concesión administrativa a través de la empresa UTE Mairena Servicios Funerarios, y en su representación la presenta el señor don Antonio Fernández Menéndez. Señor Alonso Lapi. Gracias. La UTE Mairena Servicios Funerarios solicita la licencia de obra, que tiene un PEN aproximado de 1,3 millones de euros, para la construcción del tanatorio, crematorio y cementerio de Mairena de Aljarafe. Asimismo, también solicita que sea declarada esta actividad de especial interés o de utilidad pública y poderse así beneficiar del 60% de la bonificación
del ICIO y que se justifica por el carácter dotacional y por el servicio a la población y a la ciudadanía que va a dar el tanatorio, repito, crematorio y cementerio. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. ¿Alguna intervención? Sí, venga, Miguel, Grupo Vox. Buenos días a todos. El voto, en este caso de Vox, del Grupo Municipal, va a ser en contra, y lo voy a explicar. Y va a ser por dos motivos. El primero, porque la memoria explicativa es deficiente, muy deficiente. De hecho, prácticamente no existe. Se limita a hablar de un tema paisajístico y de qué es cementerio. O sea, se basa en la función. En cuanto a la función, ¿qué es utilidad pública? Porque en este caso no son servicios gratuitos, esto es un negocio. Las compañías de seguros le pagan a la empresa explotadora del cementerio y por lo tanto tiene ánimo de lucro. Porque si lo hacemos con el cementerio, ¿qué queremos decir? Que, por ejemplo, una empresa que construye casas no es de utilidad pública. Yo creo que sí. Vienen familias, vienen, como comentaba el alcalde, es generador de empleo, promueve más iniciativas privadas y además no solo eso, sino que en el momento que nosotros personalmente, como Mairena de la Jarafe y parte de este ayuntamiento, nos vendría de maravilla que superáramos los 50.000 habitantes, porque teníamos acceso a muchísima más financiación, a la petición de otro tipo de infraestructura, aumentarían nuestras competencias. Por lo tanto, ¿qué es utilidad pública? Entender que una empresa que tiene ánimo de lucro, que se va a beneficiar de unos precios que le va a ofertar a distintas familias a través de las compañías de seguro o bien particularmente, ¿por qué tiene que beneficiarse de una bonificación? Porque yo sí estoy de acuerdo en las bonificaciones y en las ventajas fiscales, pero para todos, tanto para empresas constructoras, que considero que también son de utilidad pública, como para el cementerio. Porque además, si uno lee la norma y cómo se han ido aprobando aquí las utilidades públicas para las bonificaciones del 60% en el ICIO, está destinado realmente, si uno coge el espíritu de la norma, en este caso una ordenanza, yo creo que va destinado a asociaciones, comunidades y, por ejemplo, colegios. Eso sí que es utilidad pública porque no tiene un beneficio. Porque si lo que estamos hablando es que tú no tienes que tener ánimo de lucro, ¿por qué no se lo concedes también al resto de empresas, de sociedades y demás que se instalen aquí? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguna intervención más? Enrique. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a aprovechar este tipo de puntos en los plenos en pos de la concienciación de la ciudadanía, de las empresas, de los agentes sociales e incluso de los propios políticos. Nosotros creemos que estamos en contra de cualquier cesión de dinero público a cualquier acción que no valore la excelencia. En este caso, la excelencia, una ayuda al hecho constructivo, al hecho arquitectónico, tiene que venir precedida por acciones en pos de esa excelencia. Existen certificaciones constructivas y arquitectónicas que te aseguran que un edificio es de consumo nulo o positivo, que además controla las tasas de emisión de CO2 a la atmósfera, y existen combinaciones de estándares que además te aseguran el control del medio ambiente, la protección del medio ambiente a través del tratamiento de la reciclabilidad de los materiales de construcción y además el control de la huella de carbono que los edificios tienen en su ciclo de vida. En este caso, no se cumple esa excelencia, o sea, el aportar ambientes abiertos que favorezcan el paseo o elementos de protección solar que provoquen sombrita, no nos parece una excelencia. Personalmente me parece una tomadura de pelo en la argumentación. Si nosotros aportamos ayuda a este tipo de acciones que están argumentadas de una forma decimonónica, estamos diciendo que lo normal o lo mediocre
o el cumplimiento del mínimo sigue valiendo para otorgar un dinero público. Y nosotros no creemos que sea viable, que el dinero público tenga que ir destinado a acciones como la que se nos presenta hoy. Estas personas, esta acción, en este caso privada, están en los primeros pasos de solicitud de licencia y están en el momento de modificar ese proyecto, al menos de argumentar su solicitud con algún punto de excelencia. Nosotros creemos que conceder este tipo de ayuda a este tipo de argumentaciones va en contra de una evolución hacia donde tiene que llegar, hacia donde tiene que ir la edificación y el urbanismo y las ayudas públicas a este tipo de acciones en el siglo XXI en el que nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Alguna intervención más? Señora Pérez, por adelante. Hola. Pues mira, en este caso estamos de acuerdo tanto con la justificación que ha hecho el compañero de Vox, diciendo que la justificación de utilidad pública e interés social de la instalación es escasa, es breve. Estamos de acuerdo con las aportaciones de Ciudadanos en el sentido de que no podemos ir al cumplimiento de los mínimos ya a estas alturas en las que estamos para gastar el dinero público y hay que exigir pues, el cumplimiento de normativa ambiental, por ejemplo, y de eficiencia energética mucho mayores. Y añadimos otro punto más que tiene que ver con nuestro sentido del voto en el momento en que esto salió por primera vez al Pleno, ¿no? Que bueno, fueron una serie de cuestiones que alegamos, pero lo más importante y que traemos hoy aquí de nuevo es que existían varios estudios ambientales y de la Defensoría del Pueblo andaluza que demostraban que específicamente el horno crematorio, no así el cementerio y el tanatorio, emite una serie de gases a la atmósfera, que son los furanos o emisiones de partículas carcinógenas, bueno, pues que están metidas además en el catálogo de actividades potenciales contaminadoras de la atmósfera en la Ley 12/2011 de la Salud Pública de Andalucía. La Defensoría del Pueblo andaluz, como ya hemos dicho, instó en su momento a distintos crematorios, a la y le dijo a la Consejería de Salud y a la de Medio Ambiente que fueran, no voy a decir más la palabra conservadora, no vaya a ser que se malinterprete, pero restrictivas, prudentes a la hora de empezar estas actividades, porque la quema de restos cadavéricos supone la dispersión de esos furanos y elementos carcinógenos. ¿Vale? Entonces, en este caso, no se está preservando un interés público, por lo menos no se han emitido suficientes documentos e información para decir que la salud y el medio ambiente está protegido y esta duda nos hace pues seguir diciendo que no. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención más? Nada, pues mire, aclarar porque en la segunda... Venga, Ricardo. Sí, nosotros vamos a votar que sí. Primero porque la declaración cumple estrictamente la ley, como no podía ser de otra manera. Luego, el modelo lo que estos señores van a construir es un cementerio que evidentemente a través de una concesión administrativa, pero que es un servicio público. Que es un servicio público que el ayuntamiento ha decidido prestar a través de uno de los modelos que dice que permite la ley. Y por tanto es absolutamente razonable. Pero lo que más me preocupa es que algunas intervenciones en este pleno dejan caer irresponsablemente la sospecha de lo peligroso donde no lo hay. Y me preocupa muchísimo que haya determinados grupos políticos que estén siempre en la división de los ciudadanos de este municipio. Antes de venir aquí, he paseado por Ciudad Aljarafe. ¿Han visto ustedes la obra aljaraфesa que iba a destruir el mundo mundial? Yo les invito a que la vean y vean el daño que ha causado, estoy ironizando, en el municipio la obra. Es decir, buscamos enfrentar por enfrentar. Ahora aquí estamos dudando de la legalidad y del riesgo que tiene un crematorio en un municipio, creando ya, presuponiendo, y ya veremos, bueno, luego vendrán, porque es que además ya los conocemos, que sabemos cómo actúan, que luego vendrán las plataformas, es que está todo tan organizado ya, de verdad,
Yo les pido, de verdad, responsabilidad y dejen de dividir. Dejen de crear conflictos donde no los hay. Yo se lo pido de verdad, ¿eh? No fracturen el municipio con batallas que no van a ninguna parte y que además tienen muy poco de científicas. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues mire, sobre todo es decirle abiertamente a los compañeros de... Estábamos ya, yo lo he preguntado y ahora está en el segundo turno, sí. Venga, claro, lo que tú quieras. No, nada, simplemente por responder al señor Tarno mínimamente, ¿no? Que nos está pidiendo encarecidamente que dejemos de dividir a la población. Vamos, yo me lo he tomado así porque creo que se estaba refiriendo a nuestro grupo municipal. Yo le voy a pedir otra cosa al grupo municipal del PP. Limítese al contenido de las intervenciones, a decir su parecer, su ideología, su posicionamiento político y no a criticar al grupo municipal que no está haciendo la gestión directa porque se les ve también el plumero, ¿no? Pues dedíquense a decir sí o no, por qué sí y por qué no, y dejen a otros grupos municipales tener sus posicionamientos políticos. Punto. Muchísimas gracias, señora Pérez, pero bueno, al conjunto de los grupos hacerle una aseveración. En el ámbito del debate político, lo más normal es que nos interpelemos los grupos los unos a los otros y nuestra manera de entender, ya no ideológicamente, que también, sino cada uno de los proyectos. Hasta ahí podría llegar la broma, que no nos pudiéramos decir algunas cosas siempre dentro del respeto, del orden y de la educación debida. A los compañeros y compañeras de cooperación simplemente hacer una reflexión. Hay determinados servicios que son públicos, básicos, y dice la Ley de Bases de Régimen Local que tenemos que prestarlas obligatoriamente. Entre ellas, el cementerio. Es una obligación, no podemos exonerarnos de esa responsabilidad. Más aún cuando, digo por el marco temporal, ya decidimos cómo se iba a gestionar la futura instalación, que por cierto no fue generando una circunstancia, ni un nuevo chiringuito, ni ninguna situación que trajera al principio una presión directa sobre la administración, sino que se entendió en aquel momento los grupos que se podía utilizar la gestión indirecta para el desarrollo del mismo. Hay grupos que pueden estar a favor y otros en contra. Y después salió una licitación en la que se pueden enmarcar cómo podía ser el proyecto. Si más ambiental, si menos ambiental, si cumplía los requisitos, si no cumplía los requisitos, si podría ser más verde, si no podía ser más verde, si podría ser más azul o menos azul. Eso también lo decidió una mesa de contratación de esta casa. Y lo que hoy traemos al Pleno es que, insisto, sobre la finalidad pública que está en la Ley de Bases de Régimen Local, porque tenemos obligación de prestar servicio, tanto es así que el propio pliego recogía el enterramiento de aquellas personas que por limitación de circunstancias sociales no tuvieran capacidades de enterramiento, también tendrían que ser enterradas. Imagínense ustedes, que es la primera vez también que se pone aquí, que aquellas familias o eso que no pudieran tener la limitación de buscar ese sitio de descanso o de columbario que quisiera la familia, allí iba a descansar de todas maneras y lo recoge el pliego, estuviéramos en esta situación. Por tanto, hoy lo que justificamos simplemente es si a esa labor pública y en el derecho el adjudicatario que tiene de solicitar la bonificación, será o no será. Pero la entidad pública viene dada por la Ley de Bases de Régimen Local y la fórmula también porque ya decidimos que fuera de manera indirecta a través de una empresa que presentó un proyecto que no podemos releer, porque si releyésemos el proyecto estaríamos releyendo la adjudicación. Y posiblemente un señor o de los ofertantes de aquel momento dirían que estamos modificando el proyecto adjudicado. Entonces, estamos ante esta realidad, pero quería yo centrar el debate en este sentido. Y luego, para concluir, en el Ayuntamiento de Mairena puede tener muchísimo y todos podemos errar, como digo, y cometer errores porque para eso son humanos. Pero tiene unos grandísimos profesionales que hacen su trabajo cada día, como bien ha dicho antes el interventor, con muchísimas limitaciones, pero con muchísima voluntad y con muchísima profesionalidad. Las licencias, las autorizaciones
y la de este centro también será así, gozará de todos los permisos adecuados a la norma, sin ningún género de dudas, que no lo tenga en duda a nadie, porque de no ser así, ni el alcalde ni el Gobierno sometería a esta corporación a ningún acuerdo que no viabilizasen los técnicos municipales para que además estuviéramos todos más tranquilos en el presente y desde luego en el futuro. Sin ningún género de duda. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, en contra. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Grupo Socialistas. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 11º, que es una moción, en este caso presentada por el Grupo Adelante, con registro 18.930, para la puesta en marcha de un plan de empleo en los ayuntamientos andaluces y alguna otra cosa más. ¿Quién la va a defender? Tú, ahora pues venga. Señora Pérez. Vale. Vale, pues esta es una moción que traemos, tiene una exposición de motivos en la que vamos a hablar primero de un contexto más autonómico. ¿Vale? Pues una moción de tipo más de argumentario y enclavada primero en las políticas autonómicas, pero también tiene una parte que tiene que ver con el contexto municipal, porque tenemos la necesidad de hacer reivindicaciones y mejoras en los ámbitos que nos puedan competir más y donde tenemos más margen de maniobra, que es en lo municipal. Entonces vamos a empezar hablando del Plan Aire, que es un programa que, lejos de la novedad de la que quiso hacer en su momento el Gobierno andaluz, daba continuidad a distintos planes de empleo que ya estaban puestos en marcha por la Administración autonómica, impulsados a través de los ayuntamientos y que estaban cofinanciados desde 2014 por fondos europeos. En relación a esta convocatoria del Plan Aire, nos gustaría poner de manifiesto una serie de hechos. Supuso en su momento un recorte de 113 millones de euros con respecto a la última convocatoria. En 2018, la convocatoria del entonces conocido como Plan Emplea fue de 278 millones. Y la convocatoria del Plan Aire fue de 165 millones de euros. O sea que ya llevaba ese recorte hecho, ¿no? Además, esta última convocatoria no contemplaba ninguna de las demandas de los ayuntamientos. La Junta ha rechazado redistribuir, por ejemplo, los fondos no solicitados por distintos ayuntamientos para asignarlos a aquellos que sí lo estaban necesitando y que sí estaban dispuestos a desarrollar el plan y a contratar a personas desempleadas. De ahí que la convocatoria, que ya venía originalmente recortada, pues en 165 millones, al final solo se concedieran 114. Entonces, el recorte total ha sido de 164. En 2020, en la sesión de control, el presidente de la Junta se comprometió a poner en marcha un nuevo plan de empleo a través de los ayuntamientos, esta vez dotado con 140 millones. Se dijo que se iba a trabajar en ello, en colaboración con los distintos agentes sociales, y desde entonces pues, no se han tenido más noticias. Y es verdad que aunque estos planes de empleo no solucionan el problema estructural del desempleo en Andalucía, sí que están representando en estos momentos determinados y en una región como la andaluza, que es azotada por el desempleo de una manera estructural, pues es un alivio, ¿no? Entonces, por eso creemos que es indispensable impulsar de manera urgente un plan de empleo a través de los ayuntamientos para que se puedan corregir estos recortes de los que vienen siendo objeto en las últimas convocatorias. Esto, digamos que es a nivel autonómico, pero ¿qué pasa? Que estamos en un municipio e intentamos que esta moción también pueda tener un encaje municipal, porque los ayuntamientos también estamos llamados a hacer un esfuerzo presupuestario y de dinamización de los recursos locales que nos llegan para hacer frente a estas necesidades territoriales, ¿no? Aunque sabemos que el marco competencial aplicable no nos refuerza nuestro papel, sí que tenemos cierto margen de maniobra y esta moción un poco es para ampliar esas posibilidades de las cosas que podemos hacer dentro de nuestro marco competencial. Lo que estamos proponiendo con las medidas que vamos a exponer a continuación es que este esfuerzo, es que este plan que se idea a nivel municipal para reactivar o darle otro dinamismo a las políticas de empleo se haga en clave ecológica y patrimonial. Que haya una reactivación para el municipio a través de la revalorización de nuestro patrimonio cultural, etnográfico y natural.
porque creemos que es posible además diseñar un plan municipal que genere empleo local, pero vinculado cada vez más al sector verde. Educación ambiental, turismo patrimonial, la movilidad sostenible, que vemos que además aquí en el municipio cada vez se está moviendo más, restauración de áreas naturales degradadas y una serie de medidas, ¿no?, que vienen en la moción. Porque además creemos que estamos en un contexto como es el Aljarafe, que adolece de una pérdida fuerte de conexión con su medio rural. No es algo de Mairena nada más, creo que no le está pasando y le viene pasando históricamente desde las políticas más desarrollistas de los 80 a muchos municipios de la comarca del Aljarafe, ¿no? Entonces, se ha ido despreciando este entorno natural y convirtiendo en anecdótico, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que empezar a revertir esta lógica y si no estamos todavía preparados y preparadas, por lo menos ser capaces de pararla y no seguir alimentándola, ¿no? Empezar a recuperar este patrimonio perdido, dinamizarlo y diseñar políticas ambientales, paisajísticas y sociales y de empleo que nos traigan una relación más equilibrada con el territorio. Porque el paradigma además está cambiando. La sostenibilidad, cada vez lo escuchamos más, es un tema central del debate público, por fin. Y la sociedad empieza a tener una mirada distinta sobre el territorio, ¿no? Nos toca diseñar políticas alternativas, imaginar la ciudad no solo como un espacio de consumo, sino como un espacio de encuentro y socialización, de inclusión y de vertebración territorial. Entonces, por todo ello, traemos una serie de medidas para su aprobación y las siguientes propuestas de acuerdo son: primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de ese plan de empleo a través del Ayuntamiento para el 2021 y el 2022, incorporando las mejoras planteadas por la FAM. Segundo, fomentar desde el Ayuntamiento el cooperativismo y otros modelos de economía social y sostenible mediante programas locales de formación, porque creemos que tenemos que empezar con la formación y la sensibilización de la ciudadanía, de otro tipo de modelo productivo, de otro tipo de economía que sea posible y hacerlo quizá desde las áreas donde esto está más enclavado, que sería la de emprendimiento, innovación, juventud, deporte, empleo, participación ciudadana. Poder dotar de los medios que posibiliten potenciar una oficina local en el que este asesoramiento se produzca para apoyar y potenciar estas nuevas empresas que tengan este carácter social, cooperativista. Incluir en la política de contratación del Ayuntamiento la obligatoriedad de establecer unos pliegos de prescripciones administrativas particulares exigibles a licitadores y contratistas, cláusulas sociales destinadas a promover, impulsar y garantizar el empleo y que valore como criterio puntuable y real el compromiso ecológico y ético. Y esto, y es verdad que está, y en los últimos pliegos de condiciones lo hemos visto, pero también hemos visto que no se estaba teniendo en cuenta estas puntuaciones al final. Por ejemplo, en el último que se ha concedido en la licitación del tema de la limpieza viaria, vemos que no tiene unos puntos asignados reales el criterio ecológico. Quinto, habilitar espacios de propiedad municipal para ponerlos a disposición de colectivos, que podrían ser esos espacios de coworking en los que se estaban trabajando a través de la pandemia, para asociaciones, para personas interesadas en fomentar pues este tipo de alternativas más sostenibles, el autoconsumo energético, la compraventa de productos ecológicos, la educación ambiental. Dar prioridad a las diferentes áreas de actividad municipal en las líneas de trabajo orientadas a conseguir mejoras ambientales, como potenciar el registro y dinamización de los caminos públicos y vías pecuarias, fomentar el compostaje de residuos orgánicos, apoyar la eficiencia energética y el autoconsumo distribuido, asesorar en la rehabilitación energética, renaturalizar, recuperar y reforestar espacios públicos que puedan estar degradados. Y el séptimo, establecer desde áreas del Ayuntamiento, específicamente la que habíamos dicho antes, emprendimiento, innovación, juventud, líneas básicas para poder diseñar un plan estratégico que oriente a futuro este tipo de cuestiones, ¿no? Los planes de empleo que vengan cofinanciados, que puedan ser propios y que estén ligados quizás cada vez más a estas líneas estratégicas de la sostenibilidad y del empleo pues, propiamente más ecológico y a la protección del patrimonio. Gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez, por su alocución. Pasamos a la intervención de los grupos. Grupo Vox.
Gracias, señor presidente. Yo, después de haber leído la moción, dije, esto es un batiburrillo de términos, de conceptos, pero después de haber escuchado a la portavoz de adelante, lo tengo aún más claro. Yo creo que ha incluido todo, falta el planeta, no sé qué le ha faltado por decir. Pero bueno, entrando de lleno en la moción. Estoy de acuerdo en que lo que se considera campo, lo que consideramos la gente que éramos de ciudad, campo, está desapareciendo en el Jarafe, eso es cierto. Entonces, que hay que conservar unos determinados espacios naturales, eso también está clarísimo. Yo creo que aquí lo tenemos todos meridianamente claro. Otra cosa es, porque bueno, como se mete empleo, que se ayuda, que se subvenciones, y ahora cooperativas y demás, bueno, esto que se establece, por ejemplo, porque son tantos puntos y además de distintas cosas, te establecen fomentar desde el Ayuntamiento de Mairena el cooperativismo y otro modelo de economía social y sostenible. Vamos. El cooperativismo, no solo está el cooperativismo para desarrollar una función económica, social, como uno quiera. Hay muchísimas formas, no solo el cooperativismo. Yo creo que la palabra cooperativismo es que suena más a comunista, porque es que no entiendo por qué. Pues mira, hay sociedades civiles, unión de profesionales, hay sociedades de responsabilidad limitada, sociedades unipersonales, y todas esas pueden valer, no solo cooperativas. Pues primero, a las cooperativas de por sí tienen ánimo de lucro, lo digo por si no lo sabéis, salvo que lo soliciten explícitamente, con determinadas limitaciones. Y las limitaciones, para no extenderme, dos son las más importantes. Los trabajadores que trabajan en la cooperativa, que tienen fines sociales, tienen una limitación de sueldo. Y las cooperativas que tienen beneficios, tienen que reinvertirlo en la actividad y no pueden dividirla entre los socios. Pero, que ahí viene la trampa, y es de lo que está muy acostumbrada Hacienda, porque ahí existe muchísimo fraude, es que el gasto tiene muy poco límite. Entonces, las cooperativas, normalmente las cooperativas sociales, lo que hacen, para no repartir dividendos, porque no pueden hacerlo, y tampoco reinvertir en la actividad, lo que hacen es aumentar gastos. Gastos representativos, de comidas, de teléfono, de todo. Hacen de todo con tal de no dar ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, no solo ayudemos a una determinada forma de establecerse como actividad, que hay muchísimas formas, muchísimas. Y además, si tú lo que quieres entregarle es, como se pide en otras de los puntos, locales de propiedad municipal a cooperativas, lo único que está poniendo en desigualdad al resto de entidades que hay en nuestro municipio. Tú lo que no puedes generar es desigualdad. A las cooperativas sí, pero al resto no. Si un ayuntamiento es imparcial, tiene que concedérsela a todos o a ninguno, o con determinados requisitos. ¿De acuerdo? Nada más, simplemente eso. Muchísimas gracias, Miguel. Sí. Señora Rincón. Grupo. Sí. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Voy a ser muy breve porque esta moción da para hablar mucho, porque efectivamente hay mucho metido ahí. Solo hablo en este caso del tema de empleo. Decir que ya en la Junta de Andalucía, los presupuestos del 2021, destaca dentro de las líneas generales de actuación, bueno, pues el tema del desarrollo, la ejecución y evaluación de programas que contribuyan efectivamente no solo a crear empleo, sino a mantener el empleo y mejorando la empleabilidad de todos los andaluces. Las prioridades no es solamente municipales, sino que viene enfocado a toda la comunidad autónoma. Hay planes para mayores de 45, mujeres, temas de exclusión social, ocupaciones en general. Y están puestos, de hecho ya se están viendo todas las actividades, todo lo que hay ahora mismo en la Junta, y están puestos evidentemente están puestos en marcha instrumentos de fomento del empleo. Aquí se habla de cantidades concretas, se habla también, como hemos dicho, bueno, pues de temas, es que es de todo, es que tenéis aquí una mezcla tremenda. Entonces, no me voy a extender, simplemente decir que la Junta está trabajando en ello, que nosotros no vamos a aprobar esta moción porque nos parece que hay demasiadas cosas y que no nos centramos en lo que hay que centrarse para poderlo debatir tranquilamente, y que, de hecho, también hay cosas que ya se han solicitado, que se están trabajando y que ya hemos discutido anteriormente aquí en el Pleno, ¿vale? Así que, solo eso. Muchas gracias, señor Rincón. Señora Genjo, Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, porque al igual que los compañeros,
creíamos que era una moción para pedir más dinero para el empleo, pero se trata un documento doctrinal de qué tipo de empresa quiere, cómo tiene que ser el empresario. Y bueno, me va a permitir la compañera de Podemos, de Adelante, que opine sobre este respecto, ¿no? Si no le parece mal, ¿de acuerdo? En primer lugar, habla de cantidades que dejan de percibir los ayuntamientos, habla de unos 113 millones, ¿vale?, por apuntar en un Consejo de Ministros de marzo del 2020, 430 millones menos para Andalucía en materia de empleo. Algo tendrán que decir sus compañeros. Y después, que me hago algo con esto, por favor. Y después, claramente, se tienen que hacer muchas más cosas en materia de desempleo para combatirlo, pero necesitamos una financiación autonómica óptima. Aún así, no nos engañemos. La Administración tiene que poner las bases para crear y generar empleo y, sobre todo, para mantenerlo. ¿Y eso cómo se logra? Bajando impuestos y haciendo nuestra región, nuestro municipio y nuestra provincia más atractiva a las empresas para que vengan a crear y fomentar empleo. Y después, bueno, en este batiburrillo que aquí muy bien ha dicho el compañero de Vox, tenemos que dejar claro, en Andalucía ya se está trabajando, no solo para crear, sino, algo más importante, para mantener el empleo que ya se ha creado. Y se van a poner 3.500 millones en 2 años, 3.500 millones que se dicen mucho, y muy pronto, se dice muy pronto, pero son muchos, para generar empleo. Pero no solo empleo de manera directa, sino de manera indirecta, como puede ser a través de la creación de obra pública, que es un gran motor de creación de empleo, y otra, manteniendo y fomentando las pequeñas y medianas empresas que han subsistido y que están subsistiendo a pesar de esta crisis. Y después, bueno, en lo referente a todo lo municipal, yo no voy a hacer que defienda el equipo de gobierno, pero sí hay que destacar que en junio aprobamos un presupuesto donde se recogían muchos de lo que ustedes ponen aquí, desde la cooperación al desarrollo, y después, bueno, efectivamente, nosotros, todo el dinero que venga a Mairena para el desarrollo y el fomento del empleo, bienvenido sea. Y nosotros los populares lo vamos a reclamar a quien haga falta y donde haga falta. Pero insisto, hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. Y cuando se aprueban unos presupuestos, tendremos que ceder todo para que se reflejen estas cosas, que en un papel queda muy bien, pero a la hora de negociarlo y pelearlo, tenemos que ceder todo de nuestra parte, porque a lo mejor, si en vez de poner cooperativismo hubiesen puesto otro documento y negociado en el presupuesto, nosotros hubiésemos incluso apoyado esta moción. Pero claro, ustedes traen aquí un documento doctrinal. Los empresarios que vienen a Mairena no desarrollan una actividad ética. No, hombre, por eso, pero es que usted lo pone aquí como requisito. Pues la inocencia se presupone. De momento aquí en España sí lo marca el régimen, el cuerpo legislativo. Y por lo tanto, nosotros no estamos a favor de esta moción. Insisto, hay que seguir trabajando, por supuesto, hay que seguir demandando a la Junta, pero que ya se ha puesto dinero en circulación y más que tiene que venir. Pero sobre todo viene de la mano de una financiación autonómica correcta y justa. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Por el Grupo Socialista, el siguiente. Venga, pues abrimos el segundo turno. ¿Alguno quiere intervenir en el segundo turno? ¿Nadie? ¿Ustedes querían intervenir? Sí. Laura, pues venga. Varias cuestiones. Por responder al grupo Vox, no es que estemos solo potenciando el cooperativismo, es que entendemos por el presupuesto del año 2020 y el que se aprueba en 2021 que el emprendimiento empresarial, bajo otras fórmulas, sí se está apoyando ya. ¿Vale? Ese sí ha quedado más recogido, tiene un presupuesto asignado, lo hemos visto en las 2 negociaciones y esto va ya en sociedades civiles, de responsabilidad limitada y todas las fórmulas que usted ha dicho. Estamos diciendo que, entre otras fórmulas que quizás no está tan contemplada en estas formas de trabajo, que tienen que ver, llámale cooperativismo, llámale economía local, llámale responsabilidad social y que asumen los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas
para favorecer un empleo digno, que de eso sí se preocupa, ¿no? Especialmente las cooperativas, aparte de lo que ha dicho de los dividendos, de repartirlos al final y reinvertirlos en la propia zona, pues de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un empleo de calidad. Entonces, no estoy aniquilando para nada las otras fórmulas, estoy diciendo que entren a formar parte de esta forma de trabajo que se fomentan desde el ayuntamiento, pues también las cooperativas que tienen que ver con la economía local y con los criterios más éticos en temas de empleo. ¿Vale? Otra cuestión. No hemos podido negociar ningún instrumento concreto de empleo, y le respondo al grupo del PP sobre todo, porque en las negociaciones que hemos hecho en los presupuestos, que llevábamos parte de esta argumentación en relación al empleo, en el momento que nuestra línea roja, que ya la hemos hablado, ¿no?, tenía que ver con la privatización del servicio de la limpieza, pues se rompieron un poco las negociaciones y otras propuestas que llevábamos asociadas pues se dejaron de tener en cuenta, pero esto no lo hemos sacado de la manga, lo tenemos en nuestro programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones municipales y seguimos creyendo en esto y lo vamos proponiendo cada vez que se nos da lugar a sentarnos a negociar. ¿Vale? Con respecto al documento en general, entendemos que es un documento grande, pero bueno, un poco la filosofía era que este marco autonómico en el que lo queríamos denunciar, que aunque se está trabajando, evidentemente, y se está trabajando, no es suficiente y no nos llega suficiente, y no lo decimos especialmente nosotros, sino también la FAN y un montón de municipios que nos vemos con las manos atadas, creemos que es necesario más y entonces, sobre todo, cuando ha habido un recorte. Pero además trasladamos esta responsabilidad que es autonómica a nivel local, porque a nivel local se pueden hacer cosas. Entonces, son un conjunto de orientaciones en la que no nos corresponde establecer ahora mismo los presupuestos que queremos para cada una de las cosas y son líneas generales para poder debatirlas aquí, con el grupo de gobierno sobre todo, pues son líneas generales sobre en lo que nos gustaría que fuera orientándose cada vez más el empleo del municipio, que es hacia el sector verde y hacia el sector de la economía local. ¿Por qué? Para generar empleo que dependan de nuestros propios recursos, que nos hagan menos dependientes de recursos externos y esas son las líneas generales. Pueden parecer más o menos acertadas, más o menos amplias, pero son líneas de trabajo sobre las que empezar a debatir, ¿no?, y a futuro. Gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. Señora Moreno. Gracias, señor presidente. A ver. Hoy traes aquí una moción que, bueno, cuanto menos nos ha resultado curiosa, sorprendente, tanto en su redacción como por los diferentes acuerdos que proponéis. ¿Y por qué? Porque, bueno, eso ya son objetivos prioritarios de este Gobierno y están todos realmente puestos en marcha. Que instemos a la Junta de Andalucía a poner un nuevo marcha de empleo que supere o iguale al ICL del 2019, que permita equiparar a los salarios con el convenio del Ayuntamiento. Esa ya la trajimos también en julio del 2020 y bueno, claro, ahí seguimos estando de acuerdo. En fomentar programas de formación, ya se vienen haciendo en el área de empleo casi que desde que existe el área. Y hemos tenido un pequeño parón del 2020 por el tema de la pandemia, pero estos se retoman ya a la vuelta del verano. De hecho, estamos trabajando ya en ello con el Plan Contigo y con nuestro Plan Municipal de Formación para el Empleo. El servicio de orientación, de intermediación laboral que también comentáis, el Oriental, también funciona desde el año 2008 en el área de empleo. De hecho, en las comisiones informativas os pasamos todos los datos de todas las atenciones, de todas las derivaciones que se hacen a lo largo del año. Asimismo, en el edificio Ariete, el área de emprendimiento cuenta con un servicio de asesoramiento para emprendedores, pymes, profesionales, independientes, y en breve a este servicio se le suma la creación de un espacio de coworking, con lo cual aquí también tenemos que estar de acuerdo porque ya también lo trabajamos.
En priorizar en todos nuestros proyectos la accesibilidad, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la recuperación de zonas verdes, de caminos, de arroyos. Así lo reflejan nuestros pasados y futuros proyectos. Proyectos elaborados, por cierto, en coordinación siempre con las diferentes áreas, por la mezcla que hacéis ahí de áreas. Por todo esto, vamos a votar que sí a esta moción porque ya trabajamos en todos estos acuerdos. Nos piden que hagamos un esfuerzo presupuestario y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. La economía social la sustenta la aprobación de un presupuesto. Y le recuerdo, señora Pérez, que su grupo no apoyó nuestro presupuesto. Muchísimas gracias, señora Moreno. Bueno, pues está claro la posición. Vamos a votar. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, en contra. Grupo Popular, abstención. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Queda aprobada la moción presentada por los compañeros de Adelante. Pasamos al punto 13, que son las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. ¿Vale? ¿A Miguel? Sí, gracias, señor presidente. En esta ocasión traigo una petición de vecinos de Simón Verde, que desde hace un mes y medio hacia acá lo que están solicitando es una mayor presencia policial en la urbanización debido a estos motivos. Bueno, no sé si se verá, pero se están destrozando coches, se están haciendo actos vandálicos allí en los vehículos de muchos vecinos. Se están produciendo asaltos a las casas, no al interior, sino lo que es la parcela, la parte perimetral, y lo que están sustrayendo, por ejemplo, bicicletas, todo lo que encuentran por allí. Entonces, lo que quería simplemente es, si existe la posibilidad de... Yo de todas formas existen también vídeos, tengo vídeos que muchos de ellos tienen cámaras y se ve incluso el asalto de estas personas. Yo le he dicho que no me lo trasladen a mí simplemente, sino también a la policía local, por supuesto, que es la competente. Y simplemente la petición del ruego de que si existe la posibilidad de que exista mayor presencia policial allí en Simón Verde, sobre todo por las noches. ¿Vale? Muchísimas gracias, Luis, Miguel. Pues es lo que precisamente trasladé en una visita que ha tenido cortésmente de hacerme el nuevo comandante de Sevilla, el coronel, y le hemos trasladado que es verdad que en este escenario siempre cuando llega el periodo estival, sobre todo en la tipología de vivienda residencial en muchas zonas y barrios de Mairena, que es esta tipología de vivienda residencial aislada o unifamiliar, pues está produciéndose ese salto, entonces que se repercuta en aquellas zonas. En cualquier caso, también se le ha trasladado a la jefatura de la policía local para que dé mayor ronda y estamos igualmente en la aplicación de algunas medidas a través de las cámaras, poner a disposición a través de cámaras de seguridad de tráfico para que, al menos así, sirva de elemento ahuyentador, que no coactivo, en el derecho o el respeto a los ciudadanos también a ser protegidos. Y se lo volveremos a trasladar al teniente comandante de puesto. Gracias, Juan Miguel. ¿Grupo Ciudadano? ¿No? ¿Grupo Popular? Sí. Bueno, yo quería saber, porque nos llegan desde los ciudadanos que tienen problemas con la cita previa. No sé si es imposible acceder, está lento, no consiguen hacer la gestión que necesitan. Y bueno, era un poco saber si está pasando algo. También preguntar acerca, ya lo preguntamos en el pleno anterior, nos siguen diciendo el tema de las ratas, no sé si, ya sé que no hay actuación, pero algo habrá que hacer porque Ciudad Expo, ahora en la zona del Jardinillo, del Boulevard, siguen en la misma situación. Y bueno, los vecinos están preocupados porque no es agradable. Es una situación un poco desagradable. Y bueno, un clásico, aunque ya hemos hablado Simón Verde, los vecinos de Simón Verde, bueno, la historia del vandalismo ya, pero la hierba, la limpieza es de lo que se quejan porque no entra, o sea, Boticario, Ciaurri, Fuente Clara, toda esa zona, que parece ser que ellos entienden o perciben que se queda todo la actuación en la calle Alonso Vicedo y no se sigue hacia adelante y bueno, tienen problemas
que sobre todo de la limpieza y la jardinería. Y bueno, nada más. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Vera. Pues bueno, esperemos que con la nueva reformulación de los sistemas de limpieza mejore en esa zona y en otras zonas de Mairena. Sí es cierto que a través de los planes de empleo ya hay unas actuaciones allí programadas y se ve más gente interviniendo. Yo lo pude comprobar en el día de ayer y reforzaremos en la medida esas grandes zonas extensas que, cumpliendo también con las inversiones que se van a hacer, por ejemplo, en la zona de Ser Simón Vera del Barrio, sea por lo menos la urbanización también, si cabe, más sostenible desde el punto de vista de las plantas y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano también en esa zona. Se le traslada al servicio correspondiente pues esa situación de implicación más en el ámbito de la derretización, igualmente en las parcelas y solares que están ahora mismo solo en la zona del SR11, y es así, y para que por lo menos ese escenario de derratización se dé de manera adecuada. Y luego sobre la cita previa, ¿es sobre la cita previa aquí, Vicenta, o sobre la cita previa en general? Bueno, pues hay algunos servicios que funcionan menos que otros. Es verdad que algunos servicios ha habido la tormenta perfecta. En servicios sociales hemos tenido hasta bajas laborales de trabajadores sociales y eso, hemos tenido algunas tormentas perfectas, pero en las próximas semanas y sobre todo a lo largo de los próximos meses se verá también una mejora, porque estamos también trabajando con los servicios de adaptación informática, que posiblemente tengamos que invertir en nuevas fórmulas de conexión y de realidad de conectar con la gente, porque no hay cosas más frustrantes que ya no te cojan el teléfono, sino que la respuesta no sea la adecuada, ¿no? Entonces vamos a analizar en los próximos 3-4 meses toda esa situación y la necesidad de tenerlo adecuado, ¿vale? Grupo adelante. Emilio. Gracias, presidente. Tengo 4 preguntas, seré lo más breve posible. En primer lugar, nos traslada la Asociación de Hortelanos, la Era Verde, se llama dicha asociación, su inquietud ante el futuro de los huertos urbanos. Por lo visto, le han llegado noticias de que el parque se va a cerrar durante 3 o 4 meses para ejecutar diversos trabajos de infraestructura y que, aprovechando dichas circunstancias, se van a eliminar dichos huertos urbanos. Por consiguiente, dicha asociación quiere saber que ya sea si se van a eliminar o se van a trasladar, ¿qué tiene pensado hacer con estos huertos del equipo de gobierno? La segunda pregunta es que, tras el problema que se sigue dando a causa del servicio de limpieza de los colegios en el curso pasado, problemas tales como que, por lo visto, varias semanas del curso escolar solo había 2 trabajadores de limpieza por centro, ¿cómo piensa mejorar este equipo de gobierno dicho servicio el curso que viene? La tercera pregunta es que, tras la pérdida del skate park situado al principio del reciente Parque Central, son varias las peticiones que hemos recibido para que se vuelva a construir dicho espacio. Me gustaría saber si tienen pensado construir dicho espacio. Y por último, nos gustaría saber qué está pasando con el riego y mantenimiento del Parque Porciúncula 2, donde se plantaron 895 árboles y 700 arbustos, que se mueren debido a la falta de riego. Muchos de estos árboles fueron plantados por el alumnado de los centros educativos de Mairena, que han sufrido una decepción enorme al ver estos árboles morir. El año pasado, un grupo de vecinos y vecinas mantuvieron una reunión con usted, señor alcalde, para trasladarle la problemática del parque, donde se comprometió a dar una solución al problema junto con la Confederación del Guadalquivir. Queremos saber qué ha hecho el ayuntamiento después de un año, teniendo en cuenta que estos árboles de los que hablo se están muriendo. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Sobre esto, el último apartado, nosotros hemos hecho 2 cosas. Primero, mantener una relación con la Confederación Geográfica del Guadalquivir, redefinir el alcance del proyecto y si hay que sustituir algunos árboles. Están los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también haciendo el estudio. Y luego los técnicos del Servicio de Infraestructuras y Obras han determinado y diseñado un proyecto acerca del riego, de la traslación del mismo y de las necesidades de inversión para que esto no se dé. Creo que va a ser una inversión, si no me corrige la concejala, cercana a los 200.000 euros, 200 y pico mil euros el presupuesto inicial que estamos valorando. Cuando haya un marco de programa presupuestario y un horizonte en el que podamos encajarlo, encajaremos y estar en torno a esa situación para tenerlo completo. Una primera fase de 100 y pico mil euros que eran y una segunda fase mayor. En todo caso, vamos a analizarlo de manera conjunta, porque en esa segunda zona, como se dice, precisamente hay ya anteproyectos para instalar el futuro skate park y darle a eso un tratamiento a través de inversión, por cierto, de sistemas generales.
de esos sistemas generales que vienen del desarrollo urbano de la ciudad, para poder seguir estructurando la ciudad y seguir acometiendo que sea adecuada y sostenible en el futuro. Por lo tanto, se van a reordenar ambas cosas y estamos trabajando en esas dos situaciones. Sobre la disposición de la limpieza del colegio va a ocurrir dos cosas. Una es el análisis efectivo de las plantillas en cada uno de los centros. Dos es que sí es verdad que en este curso ha sido absolutamente difícil, porque era afrontar no solo la limpieza de los centros, sino una pandemia y, por tanto, la turnicidad de los equipos de limpieza en los mismos también traía como consecuencia problemas organizativos. Pero antes del inicio del colegio vamos a hacer un análisis de limpieza, de adecuación de los centros y de la disponibilidad efectiva de las necesidades que tiene cada centro en la limpieza. Vaya a ser que alguno tenga sobredimensionada la plantilla y otra tenga la carencia necesaria. Y en esto me van a permitir simplemente una licencia porque se lo debo a mi madre. Soy el hijo de una limpiadora del Ayuntamiento de Mairena y créanme que si algo he hecho incluso en la infancia es ir a esos centros hasta haciendo los deberes por la tarde. Y sé en algunos de los casos cuál es la dimensión de plantilla que tiene que tener cada uno de ellos. Y ya nos gustaría tener el doble, pero el doble de policía, el doble de plantilla, el doble de jardineros y el doble de... Ahora mismo lo sabe la concejala que lo está estructurando, es tener la dignidad y la limpieza necesaria, adecuado además a las limitaciones que se tienen en el ámbito de la aplicación todavía de las medidas de COVID-19 y ir de la mano de los centros educativos como hasta ahora y de los directores y directoras de centros como hasta ahora. Porque no pueden haber opiniones que no vayan del consenso y del diálogo, lógicamente, con las direcciones de los centros. Y ahora mismo estamos para comienzo de curso ante esa realidad. Y luego sobre la asociación de hortelanos y hortelanas, porque ahí hay alguna que otra hortelana que conozco, en el parque periurbano, lo que vamos a hacer es lo que valoramos en su día, que es analizar las concesiones, analizar el desarrollo del proyecto, sentarnos con la asociación, regularlo de manera adecuada, porque saben ustedes que hay algunas concesiones que están vencidas, adecuarlo en ese sentido, y luego nuestra intención es que se compatibilicen de partida las obras del parque periurbano con la actuación o pequeña actuación hortofrutícola que tienen algunos de los adquirentes. Pero sí es cierto que en algunos casos puede hasta colisionar, entonces pues tendremos que trabajar para que los problemas o las molestias que pueden dar las obras que son necesarias y que vamos a hacer en el parque periurbano, pues colisionen lo menos posible con este interés. Y si es posible incluso, se reordene de manera definitiva tanto el espacio de los huertos como el propio uso y disfrute de los ciudadanos en el parque, ¿vale? El skate está en esa segunda parte, Emilio. Que sepas tú que el ámbito del skate estaba incorporado a los usos del Parque Central y luego lo que vimos en el desarrollo del proyecto es que la dimensión del skate, para que fuera adecuado a las necesidades de los chavales, tenía que ser un poco más grande. Y luego sí acordamos con colectivo incluso de skate que mientras durase ese rediseño nuevo, futuro del propio skatepark, pues se trasladasen los niños y niñas al parque que están ahora mismo, que es delante del Colegio del Almendral, y es donde ahora mismo se sitúan ese colectivo. Cuando se desarrolle, pues participaremos como antes de los colectivos, pero ya cuando se desarrolló el parque queríamos que por lo menos tuviera no solo una integración, sino que además tuviera una independencia, porque sabemos que los jóvenes, sobre todo, y mayores que participan también de esa disciplina deportiva, pues requieren también de unos horarios mucho más flexibles que las de un parque normal. Entonces los usos tenían que ser compatibles con los de un parque y esa zona. Y eso es lo que le hizo también de que la estemos rediseñando más en la nueva zona de Ciudad del Mar. Y estoy seguro, además, por su implicación, que cuando licitemos esas obras contaremos con el apoyo del grupo de Adelante. ¿Vale? En la zona de Almar, esa es zona de crecimiento. Y también Francisco León, hay una parte de esa situación, otra de Francisco León, porque hay chavales también que hacen que tienen la movilidad, que al final no podemos tampoco tener esa situación. ¿Vale? Pues compañeros y compañeras, antes de terminar, que los que podáis tener o los que tengáis ya o estéis viviendo unos días de vacaciones con familias, necesariamente la viváis íntimamente, sobre todo desde la cercanía y el cariño que os tengo, que las disfrutéis, que disfrutéis los días de descanso y que la aprovechéis y que achuchéis a las familias, porque sí es verdad que llevamos
una temporadita larga muy intensa, yo creo que todos, ¿no? Y que esos días también de descanso son más que necesarios, Muchísimas gracias a todos. Buen verano.